paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Estamos en una grabación más para hablar de la palabra de nuestro Señor, que nos guía, que nos instruye, que nos corrige, que nos amonesta y cumple todos estos propósitos. Y le damos gracias a Dios también por la presencia de su Espíritu Santo, que nos está recordando a través de lo que ya mostró en las Escrituras, las cosas que tenemos, en las que tenemos que poner énfasis y tenemos que estar alertados. Hoy les quiero hablar sobre el sincretismo religioso. En su momento de la enseñanza daré la definición de sincretismo, pero quiero que comencemos con una escritura en Deuteronomio 18 del 9 al 14. En la traducción Reina Valera se lee así, 18 del 9 al 14. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor tu Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Este mismo pasaje lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy, y lo voy a estar haciendo con diferentes pasajes que vamos a estar tocando, esto para tener una idea más clara de lo que quiero hablar hoy con ustedes y de lo que Dios nos quiere mostrar. En la traducción Dios habla hoy, este mismo pasaje se lee así: cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Estas naciones cuyo territorio van a ustedes a poseer, hacen caso a los que pretenden predecir el futuro y a los adivinos, pero a ustedes el Señor su Dios no les permite semejante cosa. Bien, quiero a manera de introducción decir lo siguiente: la fe, la adoración y la obediencia a Dios debe estar libre de todo sincretismo. En el pasaje que leímos, Dios les advierte a su pueblo que les iba a dar por herencia la tierra de los cananeos, y esa, entre otras cosas, era una de las razones por las que los iban a echar a toda esa gente, la iban a echar de su propia tierra. Y yo sé que para algunos en su mente pareciera ser injusto, pero Dios es el dueño de toda la tierra y hay cosas que a Él le repugnan. El Señor abomina las cosas que mencionamos. Hay más cosas en la Escritura que se mencionan que Dios aborrece, pero estas que comentamos aquí eran muy marcadas en el territorio de los cananeos, y por esa razón, o entre una de las razones más, es que Dios los iba a arrojar de ese lugar y se los iba a dar por herencia a los israelitas. En la justicia divina así lo decretó. Es por eso que les advierte a su pueblo que cuando tomaran posesión de la tierra no imitaran las costumbres de los pueblos. Las serias advertencias de Dios hacia su pueblo fueron trastocadas una y otra vez. En diferentes periodos de la historia bíblica en el Antiguo Testamento nos muestra la palabra del Señor cómo el pueblo de Israel trastocaba la ley del Señor. Tenía la ley del Señor, sí, pero a la vez
querían practicar las costumbres de los pueblos una y otra vez. Y Dios los tenía que amonestar, los tenía que reprender, les tenía que llamar la atención, incluso a veces tenía que enviar juicios sobre su pueblo por esta situación de que ellos querían mezclar, amalgamar una fe con otra, una costumbre con otra, una práctica con otra. Y en diferentes ocasiones, insisto, Dios tiene que ponerles un alto. De hecho, se lee en varios pasajes de la Biblia que así era el pueblo de Israel. Temían al Señor y temían a los dioses de las tierras que habían heredado. Daban culto a Dios y al mismo tiempo daban culto a sus ídolos. Practicaban la adoración a Dios y al mismo tiempo practicaban sortilegios, adivinación, consultaban a los astros, etc. Claro que a lo largo de la historia Dios levantó hombres que trajeron reformas necesarias a la forma de darle culto a Dios y los conducían, estos hombres, a la pureza de la adoración, a la pureza de la fe y a la pureza de la obediencia, porque eso es de lo que estamos hablando hoy, que la fe, la obediencia, la adoración a Dios tiene que conservarse de acuerdo a lo que Dios mismo ha prescrito, no de acuerdo a nuestras propias ideas, no de acuerdo a nuestros propios criterios y no de acuerdo a lo que tradicionalmente se tiene como de parte de Dios. Las escrituras son tajantes en cuanto a mantener la pureza de la fe misma y de la palabra misma, y no deja lugar para que se mezcle con filosofías, con ideologías, con costumbres y prácticas paganas. No hay lugar para eso en la Biblia. Que el pueblo una y otra vez lo hacía y lo hace hasta este tiempo, ¿verdad? Muchos adoran a Dios, pero al mismo tiempo veneran a otros dioses, veneran imágenes, tienen costumbres equivocadas, consultan a los muertos, practican adivinación, mezclan de todo. Hay personas que dicen, tengo una mente abierta, creo del cristianismo, creo en el budismo, creo en el islam, creo en muchas cosas. Y insisto, Dios no lo permite. Él es tajante en su palabra. Él quiere que si lo vamos a servir, que si lo vamos a adorar, que si le vamos a rendir nuestro corazón, sea solamente a Él. De hecho, es el principal mandamiento de su ley. Que, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay lugar para que tu corazón le pertenezca a otra cosa o practiques algo fuera de lo que está en la Escritura. Sin embargo, a lo largo de la historia y hasta nuestros días, ¿cuántas religiones hacen sincretismo? Son parte de un sincretismo e incluso se defienden. ¿Cuántos líderes defienden su postura? Porque dicen que el sincretismo se vuelve necesario para la sana convivencia entre los pueblos. Y no importa si creen en Jesús, pero al mismo tiempo adoran al sol, o a la luna, o a la muerte, al agua, a los elementos de la tierra. No importa, para que haya una convivencia pacífica entre las culturas. Ese es el argumento que dan. Pero insisto, Dios es tajante. No deja lugar para que nuestro corazón se lo rindamos a otra cosa que no sea a Él. Él merece todo nuestro respeto y su palabra merece todo nuestro respeto. Vamos a mirar la definición de sincretismo que les he venido mencionando. Sincretismo es la tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento e ideas opuestas. No importa que se contrapongan entre sí, pero el sincretismo es eso, las quiere conciliar para que sean en una sola. Sincretismo es un término empleado en antropología cultural y los estudios de religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. Y se hace alusión al sincretismo cuando una cultura o religión ha fusionado elementos diferentes y opuestos entre sí. Y esto es común aquí en México, por lo menos, y no vamos a hablar de otros lugares donde igual hay mucho sincretismo, pero aquí en México
al mismo tiempo que se sirve al Señor, al mismo tiempo la gente practica la adivinación, al mismo tiempo practica el budismo. Puede tener un símbolo cristiano en casa, puede tener un pez que simboliza a los cristianos, puede tener una cruz, pero al mismo tiempo puede tener a Buda, puede tener una pirámide, puede tener el ojo que todo lo ve, puede tener un montón de tonterías que no están en la Escritura. Y insisto, si alguien quiere verdaderamente rendir su corazón a Dios, tiene que conocer lo que Dios dijo en su palabra para que entonces esa fe en Él se vuelva una fe pura, una adoración correcta y una obediencia solamente a Él, no a prácticas y costumbres. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, a su propia gente, a sus compatriotas, a los judíos, Él les dijo: ustedes han cambiado la palabra del Señor por guardar su tradición. Incluso el pueblo de Israel, aquellos que se decían ser completamente adoradores de Dios en extremo, en una forma ortodoxa, ¿verdad? Y a ellos les da esta llamada de atención de que por guardar la tradición invalidaban la palabra del Señor. Y eso sucede una y otra vez en los grupos que intentan una adoración hacia el Señor, un servicio al Señor. Muchas veces hacen sincretismo, quieren mezclar ideas que a veces se contraponen con la palabra, pero que a alguien se les ocurrió y las quieren meter en la adoración al Señor. Esa es la definición de sincretismo: hibridación, amalgama, unidad de dos culturas diferentes, dos religiones diferentes. Ahora, yo no digo que en ciertas áreas podemos hacer sincretismo no religioso, sino sincretismo a veces cultural, intercambiamos ideas. En un mundo tan globalizado como lo tenemos ahora, a veces adquirimos costumbres y prácticas de otros lugares, pero mientras no tengan que ver con el asunto espiritual, pues no hay ningún problema. Pero si se trata del asunto religioso, de asunto espiritual, de asunto de servir al único Dios verdadero y de querer agradarle, entonces tenemos que alejarnos del sincretismo, es decir, de las ideas, filosofías y tendencias y prácticas que no aprueba Dios en su palabra. Tenemos que hacerlo. Hebreos 13:9. Hebreos 13:9, primeramente lo voy a leer en la Reina Valera y después dije en otras traducciones, creo que se vuelve necesario. Solamente voy a leer la primera parte de este versículo, Hebreos 13:9. 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. O sea, no puedes conjuntar. Es que sí creo en Dios, pero al mismo tiempo creo en otra cosa. Al mismo tiempo creo en lo que dice la tradición popular. Al mismo tiempo hago todo lo que dicen mis antepasados. No lo puedes hacer si se contrapone con las Sagradas Escrituras. Voy a leer esta versión, traducción en lenguaje actual, en Hebreos 13:9. Dice aquí: no se dejen ustedes llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Enseñanzas diferentes entre sí. Como dije hace rato, es que soy cristiano, pero también soy budista, pero también soy musulmán, pero no puedes, no debes. Dios no hace no te lo permite la palabra del Señor. Él quiere que te enfoques solamente en Él y en lo que Él dijo. Ahora voy a leer en la Biblia Jerusalén este mismo pasaje. Biblia Jerusalén, versión 1975. Dice aquí: no os dejéis seducir por doctrinas varias y extrañas. No puedes, como se dice vulgarmente, revolver de chile, de mole y de pozole en tu adoración a Dios. Tu fe debe ser correcta, centrada, pura en Él y en lo que dijo, sin
incluir elementos que pertenecen al paganismo, elementos que pertenecen al ocultismo, elementos que pertenecen al humanismo, elementos que pertenecen a doctrinas puramente humanas. Tienes que centrarte en lo que Dios ha dicho en las Sagradas Escrituras solamente. Segunda Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué tremendo pasaje. Vamos a mirarlo en otras revisiones. Quiero leer en este versículo la Nueva Traducción Viviente. Segunda carta a Timoteo 4, del 1 al 4. En la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Está muy claro ahí. Es una advertencia en las Sagradas Escrituras de lo que estaba sucediendo y de lo que se veía venir. El Espíritu Santo se lo estaba mostrando a San Pablo, de lo que acontecería después de su partida, después de que pasaran décadas, incluso siglos. Y eso es exactamente lo que ha pasado. ¿Cuántas y cuántas religiones y grupos siguen surgiendo con tendencias de amalgamar y de hibridar el cristianismo con prácticas paganas, prácticas ajenas a las mismas escrituras? Ahora dice aquí que a veces se vuelve una tendencia de la misma gente. Tanto hay culpabilidad de maestros que se levantan para enseñar cosas contrarias a la Biblia, pero también es culpabilidad de la gente que no investiga y que a veces en su curiosidad de conocer más cosas se meten en lo que no deben. Sus oídos quieren oír cosas novedosas, cosas halagüeñas, cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor, y entonces su relación con Dios peligra. ¿Por qué? Porque están haciendo sincretismo. Ahora, en el siguiente pasaje que voy a citar, se advierte que también se apostataría de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Voy a citar ahora primera carta a Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Quiere decir que también el enemigo está involucrado en esta tendencia a ideologías contrarias a lo que Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras. Ahora se menciona ahí, apostatarán de la fe. La apostasía es decir, negar la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces la gente se defiende y dice, es que yo no la niego, pero es que también me agrada esta otra ideología. Eso es sincretismo. Es una forma de apostatar de la fe. ¿Por qué? Porque estás negando la pureza de la palabra, estás negando la verdad. Déjame decirte que la palabra del Señor nos transmite una verdad absoluta. Yo sé que a muchos no les gusta que se mencione eso, que hay absolutos, que todo es subjetivo, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios es absoluta. Ahí está la verdad. Y yo no estoy diciendo que yo tenga toda la verdad. Es la palabra quien tiene toda la verdad, y en vez tenemos que estar reiterando las cosas que creemos. ¿Para qué?
para que la misma Biblia nos vaya guiando a la pureza, a la sanidad, a la verdad. No hay, insisto, lugar para el sincretismo, para que podamos nosotros querer adorar a Dios y querer adorar otras cosas. Es nuestro deber de nosotros cristianos defender la fe pura, la fe sana, la fe correcta. No hay lugar, insisto, para que se predique otra cosa. En Judas 3 y 4, Judas solamente tiene un capítulo, por eso estoy citando solamente versos 3 y 4. Dice aquí, en la versión 60 y luego en Biblia La Palabra. Dice aquí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Contender ardientemente por la fe, decir defender la fe pura, defender la fe correcta, defender la verdad. Debemos contender por eso, no porque alguien diga que teme a Dios, ya es una realidad. Necesitamos ver qué es lo que practica para entonces nosotros podernos hacerlo parte o hacernos parte de su creencia. De otra manera no podemos hacerlo si se está haciendo cosas contrarias. Dije que Judas ahora lo iba a leer en Biblia La Palabra. Es muy interesante lo que dice en esta traducción. Queridos hermanos, ardía yo en deseos de escribiros acerca de un asunto que a todos nos concierne, el de nuestra salvación. Pero ahora debo hacerlo forzado por las circunstancias, pues es preciso alentarlos a combatir en defensa de la fe confiada a los creyentes de una vez por todas. Y es que entre ustedes se han infiltrado solapadamente algunos individuos cuya condenación está anunciada en las Escrituras desde hace mucho tiempo. Son gente impía que confunde la gracia de Dios con el libertinaje y que reniegan de Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Está muy claro, si nosotros queremos verdaderamente servir al Señor, tenemos que conocer la forma de hacerlo a través de las Sagradas Escrituras. Ahora, hay grupos que dicen, no, es que las Sagradas Escrituras no son suficientes para conocer la voluntad del Señor. Es necesario conocer otros libros, es necesario conocer la tradición oral que no se quedó escrita, pero que se dijo de boca en boca. Y es necesario conocer lo que dicen los líderes de cada grupo. Déjame decirte algo, para nosotros los cristianos evangélicos la palabra del Señor es suficiente. Y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos recuerda lo que Él mismo ya mostró, Antiguo y Nuevo Testamento, ya está ahí. Aprovecho esta oportunidad también para decir que la Biblia que usamos los cristianos evangélicos, en ella están contenidos 66 libros solamente. ¿Por qué no aceptamos los otros 7 o hasta 10 libros que algunas religiones han admitido en sus compendios, en sus propias escrituras? Porque esos libros se contraponen con todo el contexto de lo que la misma Biblia dice. Es por eso que no las aceptamos como parte del canon judío. Y es curioso, yo he platicado con muchas personas y defienden a capa y espada que usamos una Biblia diferente, pero miren, yo estoy usando diversas versiones para que no quede la menor duda de que se dijo, de que está registrado y de que está amonestándonos acerca de que no podemos cambiar, no podemos torcer, no podemos adulterar la palabra del Señor o hacer nuestras propias ideologías con pensamientos humanos. Vamos a mirar Colosenses 2:8.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, tengamos cuidado que nadie nos engañe con esas ideas, con esas ideologías, con esas filosofías que son puramente humanas. Asuntos que Dios no ha dicho, que Dios no dejó escrito en las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar en esta versión, Colosenses, y quiero citar la Dios habla hoy primeramente. Colosenses, el capítulo 2, pero en la versión Dios habla hoy. Denme un segundo, por favor. Aquí está. Dice aquí en la Dios habla hoy: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Quiere decir que no porque toda la gente o la gran mayoría haga algo, lo practique tradicionalmente, ya es verdadero, ya es correcto, ya es cierto. Perdón, pero no es así. Tenemos que volver a la palabra del Señor. Tenemos que cerciorarnos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. De hecho, en algún punto de mi propia vida, eso es lo que yo hice yo. Y yo sé que si tú eres cristiano evangélico, también lo hiciste en algún punto, en algún momento de tu vida. Ya traíamos una herencia cultural, ya traíamos una herencia religiosa. Pero en algún punto hicimos un alto para por nosotros mismos cerciorarnos que si lo que estamos practicando Dios lo había dicho o no lo había dicho. Dios lo estaba permitiendo o no lo estaba permitiendo. Porque a veces solamente nos vamos a la voz del pueblo, lo que la mayoría diga, y pensamos que ya es correcto, que ya es cierto y que hay que practicarlo. Y que Dios no se enoja. Pero estamos viendo. Tú estás escuchando las advertencias en estos pasajes que Dios abomina cosas que a veces la gente practica. Ahora voy a leer en la Nueva Traducción Viviente ese mismo pasaje. Dice aquí en el verso 8: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Es decir, cosas que a la gente se le ha ocurrido. Es que se me ocurrió esto de hacer también en mi culto, en el área espiritual. Quiero también practicar esto, aquello, porque así se hace en este lugar. Dios te dice que no. Si recordamos lo que sucedió con el pueblo de Israel en Deuteronomio 18, ellos precisamente, por eso Dios los tenía que despojar de esos lugares, porque ya lo habían colmado en su paciencia de practicar cosas que Él no había dicho que se hicieran. Prácticas ocultistas, paganas, prácticas totalmente ajenas a la pureza de la doctrina de la palabra de nuestro Señor. En el lenguaje actual, este mismo pasaje de Colosenses 2:8 dice: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Como dije hace rato, el enemigo mismo está detrás de las filosofías humanas, de las ideologías humanas contrarias a la palabra del Señor, pero que muchos intentan amalgamar, hibridar, o sea, hacer sincretismo, y piensan que no hay problema delante de Dios, pero sí hay problema. Sí hay problema. Creo que está demasiado claro en las Sagradas Escrituras. Ahora voy a citar Gálatas 1. Gálatas 1, del 6 al 9. Primero en la Reina Valera, Gálatas 1, del 6 al 9.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Voy a dar lectura a las siguientes revisiones y luego vamos a sacar nuestras propias conclusiones. En Gálatas, capítulo 1, y ahora voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, del 6 al 9. Dice así: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Está muy claro. El evangelio tiene que mantenerse puro, de acuerdo a cómo se transmitió desde sus orígenes, porque ahora todos se adjudican tener la verdad. Todo mundo, las diferentes religiones, es que somos la verdad, y es que un ángel vino y nos habló, tuvimos una manifestación, una visión, una revelación, y ahora dice Dios que las cosas son así. No, tenemos que ir al origen, siempre al origen, a la ley y al testimonio, como dice Isaías. Voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente, en la traducción en lenguaje actual, este mismo pasaje. Dice así: Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso casi no puedo creer en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. En realidad no hay otro mensaje, pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos a ustedes. De modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue. Pero al mensaje puro al que se refiere San Pablo es al de las Sagradas Escrituras. Cuando yo tomé la decisión de abandonar la fe popular, me acuerdo que un líder religioso me citó este pasaje y me dijo: es que está siguiendo un evangelio diferente del que ya ha recibido desde niño. El hecho es que el evangelio que teníamos por herencia y tradición no era el correcto. Analizando las Sagradas Escrituras y viendo las prácticas que se hacen en la religión popular, se contraponen muchas de sus prácticas con lo que dice la Biblia. Y eso es algo que yo le invito a toda la gente que escuche este mensaje que lo haga, que se cerciore por sí mismo. Necesitamos volver a la pureza del evangelio. San Pablo claramente dice: no importa si más adelante nosotros cambiamos de opinión y les enseñamos otra cosa diferente a la que ya les dijimos. No importa si viene un ángel del cielo y les dice que ahora tienen que hacer esto, aquello. ¿Y acaso no las religiones se han fundado de ese modo? Porque aseguran que vino un ángel, que se apareció el santo fulano, la santa fulana, que el ángel fulano vino y que les enseñó nuevas cosas. Como lo que dicen, por ejemplo, la religión mormona, que el ángel Moroni vino y le reveló lo que se llama el libro del Mormón a Joseph Smith.
y que Jesucristo vino aquí a América. Nosotros no aceptamos esa situación. Pero no solo eso, hay un montón de cosas. Cuando el fundador de la religión de los Testigos de Jehová en 1912 dijo que recibió una revelación de parte del Señor, que a través de esa persona y a través de sus enseñanzas se formaría la única y verdadera iglesia sobre el planeta. La religión popular lo mismo dice, es que nosotros tenemos la sucesión apostólica a través de Pedro, y es cuestionable que Pedro estuvo en Roma. La fe correcta tiene que ser una secuencia de lo que los judíos hacían. Y en Juan 4 claramente se dice, en Juan 4, 21 en adelante, que la salvación viene de los judíos. La sede de la salvación son los judíos. Jesucristo, en cuanto a la carne, era judío. Y si queremos cerciorarnos todavía más de cómo es una fe correcta, tenemos que mirar a la práctica que está en el Antiguo Testamento, de cómo se venía haciendo. Entre judaísmo y cristianismo no es que exista un sincretismo. El cristianismo es una continuación de lo que ya se venía diciendo desde el Antiguo Testamento. Y por eso no podemos hacer caso a que nuevas revelaciones, que nuevos escritos que se están revelando ahora. Los escritos que se eligieron quedar en los cánones que tenemos, canon del Antiguo Testamento y canon del Nuevo Testamento, es porque eruditos los investigaron al dedillo para seleccionar lo que sí debía estar y lo que no debía estar, porque había cientos de libros, gente, como dice aquí, gente que corrompida, gente que a propósito cambiaba la verdad y quería mezclarlo. Ideas agnósticas, ideas paganas, ideas ocultistas se querían mezclar entre el cristianismo, y por eso es que aquellos grandes sabios, todos judíos, quiero aclarar, hicieron este canon. Así que la Biblia, te aclaro, no viene de Italia, viene de los judíos. Y tenemos que volver a la pureza de las Sagradas Escrituras. Ahora sí cito Apocalipsis 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tenemos que temer ante las Sagradas Escrituras. Tenemos que reverenciar las Sagradas Escrituras. No podemos adulterar las Sagradas Escrituras. Es decir, no podemos añadir ni quitar. Tenemos que conservar la pureza de la enseñanza. Segunda de Pedro 1, del 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia se defiende sola, y la Biblia se interpreta por la misma Biblia. No hay lugar para que ideas humanas las querramos defender con un argumento bíblico. Más bien, la palabra del Señor nos ayuda a conocer lo que está bien y lo que está mal, y nos da el discernimiento correcto para entonces poder saber lo que está bien y lo que está mal. Ahora, puedo seguir citando más pasajes, pero creo que estos son suficientes para decir lo siguiente. La fe en nuestro Señor Jesucristo, la adoración a nuestro Dios, el seguir lo que Él quiere y le agrada, debe estar libre de sincretismo. No podemos hibridar
No podemos amalgamar ideas contrapuestas hacia la palabra. Lo siento. Perdón por quienes lo quieren hacer. Y tampoco este mensaje lo tomen como un juicio o una crítica destructiva para quienes tienen diferentes prácticas, sino es un llamado. Si tú crees en Dios, entérate de lo que Dios ha dicho en su palabra. No te dejes llevar solamente por lo que la gran mayoría dice. Es que a veces la gente se defiende y dice, pero es que en la familia desde chiquitos nos han enseñado esto, nos han enseñado aquello, nos han enseñado a darle culto a los muertos, nos han enseñado a venerar a María, nos han enseñado a invocar a los santos, nos han enseñado a tener imágenes, nos han enseñado que podemos abrirnos hacia la astrología, podemos leer el horóscopo, podemos tener conocimientos de budismo, de islamismo y todo mezclado. ¿Sabes qué? No se debe y no se debe hacer. A la luz de las escrituras, Dios es tajante y Él dice, no, yo quiero una fe pura. Solamente lo que Él ha revelado en la Biblia es lo que te permite practicar. Yo te invito a que lo pienses mucho, te invito a que hagas ese esfuerzo de ver las escrituras. Ahora, leímos ahí en Pedro que la misma Biblia se interpreta por la Biblia y que no hay pasaje que se deba interpretar en una forma privada. No puedes decir, bueno, yo entiendo que aquí dice esto. No, la misma Biblia te va dando las respuestas y para eso pues se debe interpretar en un contexto general. No podemos recibir de todo. Tenemos que ubicarnos. Bueno, para quienes ya son creyentes, está alerta. La Biblia te dice y te amonesta que te enfoques en la palabra y que no por tu curiosidad de querer conocer y saber más cosas te metas en lo que Dios prohíbe. Mantente puro en la fe y mantente en el evangelio sano y correcto. Que el Señor te bendiga.